Vamos a dar inicio en esta noche al tema al cual he titulado Palabras llenas de esperanza. Fíjense que recién eh, hubo una situación en la vida de una familia en la que un joven llamado eh, Roberto, desgraciadamente, pues falleció en un accidente automovilístico. Y curiosamente, cuando este joven estaba siendo bajado pues a la tumba, ¿verdad?, en su ataúd, pues todo lo que se podía oír en el entierro, pues eran los sollozos de una familia cuyo corazón había sido desgarrado. Y seguramente pues así nos sentimos, ¿verdad? Cuando sucede algo de esa naturaleza, cuando un ser querido, un ser amado, pues parte con el Señor. Y pues obviamente hay dolor, hay tristeza, hay angustia de repente, ¿verdad? Y bueno, en este caso, el padre de Roberto eh, eh, le susurró al ministro que estaba compartiendo la palabra de Dios, llorando en su hombro, le decía, esto no puede acabar así. Por favor, dime que esto no puede acabar así. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra desesperación, en nuestra angustia, pues tenemos ese tipo de comentarios, ¿verdad? Eh, en ese momento el ministro le preguntó si podía hacer una oración más y el padre de este joven le dijo que sí. Y pues Dios puso en la mente de este ministro palabras llenas de esperanza. Y este ministro explicó claramente que por causa de la resurrección y la fe que Roberto había depositado en Cristo, pues él ya estaba en la presencia de Dios. Y junto con toda su familia, ¿verdad? El padre de este joven, junto con sus amigos, pues deberían de comprender que un día se habrían de reunir junto con Roberto y con nuestro Señor Jesucristo para toda la eternidad. Y pues es justamente lo que nosotros eh, debemos de considerar y tenemos que tener las palabras de esperanza que Dios nos da acerca de este momento. Y fíjense que un hermano muy conocido que se llama Bill Hybels, reflexionando acerca de ese momento, de ese tipo de circunstancias o situaciones que de repente pasamos, hace un comentario y lo voy a citar tal cual hizo el comentario. Dice, nuestro mundo se pregunta si la oscuridad y el mal prevalecerán para siempre. ¿Aumentará la pobreza? ¿Perdurarán la violencia y la guerra? ¿Seguirán rompiéndose los matrimonios? ¿Seguirá la depresión robando la alegría a las personas? ¿Tienen que acabar las cosas así? En Cristo, mis amados hermanos, es absolutamente seguro que no tendrán que acabar así. Entonces, eso es lo que comentó Hybels. Y pues nosotros ahora tenemos que entender claramente que pues Dios nos da una condición muy particular. Ustedes y yo ahora, desde el momento en que hemos declarado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Dios nos ha regalado un precioso tesoro, un tesoro incalculable, invaluable, mis amados hermanos. Ahora, ustedes y yo somos administradores del único mensaje en el planeta Tierra que puede dar a la gente la esperanza, que es lo que más se necesita en los corazones cuando están adoloridos, cuando están timoratos, cuando hay desesperanza, cuando hay incertidumbre, cuando hay una situación en donde las circunstancias que se están viviendo pues no tienen razón y lo que necesita la gente es una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza en que los pecados pueden ser perdonados primeramente. Esperanza en que las oraciones son respondidas. Esperanza en que se puede abrir puertas de oportunidad, las cuales parecían cerradas.
palabras de esperanza que podemos dar en relación a las situaciones, ¿verdad? De relaciones personales rotas que pueden ser reconciliadas. Palabras de esperanza en que cuerpos enfermos pueden sanar. Esperanza en que la confianza perdida puede ser restaurada. Esperanza en que las iglesias muertas pueden resucitar. Hoy más que nunca estamos viendo cómo tristemente muchísimas iglesias locales han cerrado porque la pandemia, porque las cosas que estamos pasando y viviendo, pues han llevado hasta los ministros a la desesperanza de no verse apoyados o de no sentirse plenos, ¿verdad? Y pues desgraciadamente han cerrado muchas iglesias, pero nosotros creemos, ¿verdad? Entre toda la gente que podemos reclamar esa esperanza y vivir en la esperanza. Y lo mejor que podemos hacer es irradiar esa esperanza a los demás. Debemos proclamar este mensaje de esperanza a todos aquellos a quienes Dios nos dé la oportunidad de influenciar. Y esto es lo que realmente el día de hoy la palabra de Dios trae para nuestras vidas. Y en el Salmo número 146, del versículo 1 al 10, pues debemos aprender a poner nuestra esperanza en el lugar correcto y en la persona correcta, ¿verdad? Y para ello, pues me voy a permitir leer para ustedes el Salmo número 146 y dice la palabra de Dios. Aquí es una alabanza por la justicia de Dios y empieza con un aleluya, una declaración de alabado sea nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Una declaración de alabanza. Y dice la palabra de Dios, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Eh, esta palabra, mis amados hermanos, pues tenemos que hacerla propia y levantar este tipo de alabanza, de adoración a ese Dios todopoderoso en el cual hemos creído ustedes y yo. Fíjense, hoy en día muchas personas ponen su esperanza en el lugar incorrecto, en el objetivo incorrecto de esperanza. Confían, por ejemplo, en las riquezas o en una carrera exitosa o en una relación afectiva a largo plazo. Confían en su imagen, confían en su estatus social. Y no hay nada necesariamente malo en todas esas cosas, ¿verdad? Pero ninguna de ellas son un cimiento lo suficientemente firme o sólido sobre el cual construir nuestra vida. Entonces, en verdad, importa dónde ponemos nuestra esperanza, a dónde ponemos nuestra fe. Dice el versículo 3 y 4, no pongan su confianza en gente poderosa, porque son simples mortales, que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que nos está dando la palabra de Dios es un punto muy claro. Y por eso inicié este devocional comentando acerca de la situación de cuando la gente fallece y lo que queda en el corazón de las personas que quedan como deudos, ¿verdad? De aquellos que sobreviven a la muerte de un ser querido. Y bueno,
Es por eso que Dios nos invita a que no pongamos nuestra confianza en el hombre, ¿verdad? Porque el hombre, pues, es un simple mortal. Físicamente vamos a tener que morir. Y muchas veces nosotros nos hemos atrevido, fíjense bien lo que les voy a decir, a prometer algo que no está en nuestra condición, muchas veces poder cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, una promesa que hacemos muy fácil y rápidamente la hacemos. Yo te voy a cuidar por siempre. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos la potestad de hacer ese tipo de declaración porque simplemente el día que seamos llamados a la presencia de Dios, ustedes y yo ya no vamos a poder cuidar a la persona a la que prometimos cuidar. Nosotros no vamos a poder salvar a nadie. Nosotros no podemos hacer ese tipo de expresiones porque no está en nuestra potestad cumplir muchas de las cosas que prometemos. Porque un día tú y yo vamos a exhalar el espíritu, ¿verdad? Vamos a morir, vamos a expirar propiamente y nos vamos a volver al polvo de donde fuimos tomados físicamente. Ese mismo día, obvio, es que se desbaratan todos nuestros planes, se quiebra completamente toda nuestra condición y estaremos en la presencia de Dios, ¿verdad? Estaremos en la eternidad, pero ya aquí no podemos hacer absolutamente nada. Ni vamos a poder bajar para consolar a nuestros deudos, ni tiene sentido que nosotros quisiéramos orar porque la persona que falleció nos cuide en el cielo o que tengamos ese tipo de pensamientos de que mi padre, por ejemplo, que falleció hace 6 años, me esté cuidando desde el cielo. Él no tiene ninguna potestad de hacer eso. Él no puede hacer eso. Él simplemente está en la presencia de Dios esperando y continuando con la vida eterna que Dios ha dispuesto para todos los que vamos a morir y todos los que han muerto en Cristo Jesús, para estar delante de su presencia gozándose con Él. Llegaremos allí y nos gozaremos junto con ellos eternamente y para siempre. Pero mi Padre no puede hacer ahorita absolutamente nada por mí. Ajá. Entonces, el único que puede verdaderamente hacer algo por mí es mi Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Y allí es a donde yo he puesto mi esperanza. Mi esperanza ya no está en mi Padre. Mi esperanza está en Jesús. Amén. En ese sentido, vemos cómo el salmista proclama el lugar correcto donde poner nuestra esperanza. Y por eso en el versículo 5 dice, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Por lo tanto, si pones tu esperanza en el Señor, esta esperanza es firme y es una ancla segura de nuestra alma. Así lo declara también Hebreos 6:19. Entonces, vemos también cómo aquí el salmista tiene el firme propósito en el Señor y alaba a Dios continuamente. Reconoce que Él, ese Dios todopoderoso, es el creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. Ese es el Shaddai, ¿verdad? El Dios creador, el Dios todopoderoso. Es el Dios de esperanza que nos da una nueva perspectiva a aquellos que pudiéramos parecer tener poca esperanza. Y ahora a ti y a mí nos llama a hacer lo correcto, a tener una esperanza en Él, una nueva esperanza. El salmista enumera a algunos de aquellos a quienes Dios da esperanza especialmente. A los oprimidos, a los hambrientos, a los encarcelados, a los ciegos, a los marginados y ahora a los que están afligidos por el duelo. También nos está dando esperanza a aquellas personas que por algún motivo o circunstancia estamos pasando por una crisis de depresión en donde no hallamos de alguna manera estabilidad en nuestra mente y nos lleva a estar pensando muchas cosas equivocadamente. Hoy el Señor nos da la esperanza de que pongamos nuestra mirada en Él y de esa manera enfocar correctamente nuestra situación delante de Cristo y permitir que Dios sea Dios. Y cuando nosotros estamos alabando a Dios, exaltando su nombre, bendiciendo
por quién es Dios y por qué es Dios, reconociendo su poderío, su autoridad, su deidad, hermanos, déjenme decirles que justamente ahí es cuando Dios empieza a obrar. Hoy tuvimos la gran bendición de terminar el libro de Job. Lo estamos estudiando exegéticamente, profundamente en el seminario bíblico que estamos llevando por las mañanas. El día de mañana vamos a iniciar con el libro de Salmos y vamos a estar estudiando capítulo por capítulo, muchas veces hasta versículo por versículo, extrayendo de la palabra de Dios pues todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros como revelación, y estamos orando porque el Espíritu Santo vaya abriendo cada vez más nuestro entendimiento y vayamos comprendiendo cada vez más lo que Dios ha hablado para nuestras vidas. Pero bueno, les comento esto porque en el libro de Job que acabamos de estudiar, se nos enseñó, ¿verdad?, que hay situaciones en las que Dios permite que tú y yo pasemos por dolor, por angustia, por tristeza, por pena, hasta por esa depresión anímica que de repente nos agobia, eh, porque Dios quiere glorificarse. Quiere que en el momento en que llegue tu sanidad, simplemente levantes tus manos al cielo y le des gracias y entiendas lo que Dios trajo para tu vida como enseñanza. Es por eso que muchas veces pasamos por lo que pasamos. Y aprendimos justamente a través del libro de Job que hay circunstancias que no vamos a poder comprender del para qué Dios permite que pase lo que pase, que tengamos esa desesperanza, a lo mejor esa angustia, esa pena, esa tristeza, pero debemos saber por fe que Dios todo eso lo está utilizando en este momento para bendición de nuestra vida. A lo mejor no nos vamos a dar cuenta, como hemos comentado anteriormente, de cómo Dios me está bendiciendo a través de mi lamento, de mi duelo, de mi sufrimiento, de mi dolor. Pero la fe, puesta nuestra esperanza en Cristo Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe, nos tiene que llevar a comprender que es algo que a final de cuentas va a traer bendición a nuestra vida. Y en ese sentido, descansar en el Señor, aprender a dejar todas nuestras angustias, nuestra debilidad, nuestra necesidad a los pies de Cristo. Dice Jesucristo, vengan a mí los que están cargados y trabajados, cansados, ¿verdad? Porque yo los haré descansar. Y entonces cuando empezamos a aprender a descansar en el Señor, ¿habrá situaciones críticas en nuestra vida? Sí, eso es indudable. Seguiremos pasando por cierto tipo de trabajo, de vicisitudes, de problemáticas, pero cada vez nos vamos aferrando más y más a la fe en Cristo Jesús y a la esperanza que tenemos en Él. Entonces hoy le podemos dar gracias a Dios porque podemos poner nuestra esperanza en Él. Darle gracias porque esa es un ancla segura y firme para nuestra alma. Solamente hay que pedirle que nos ayude a dar esperanza también a aquellos que más la necesitan. Es de verdad glorioso el que tú y yo podamos levantar nuestra voz y poder decirle a la gente cuando se siente en la misma condición que a lo mejor tú y yo ya pasamos, que hay una esperanza en Cristo. O lo que estamos pasando, ¿verdad? Nosotros ya tenemos una fe cada vez más sólida, más firme, y podemos decirle a alguien, mira, lo que tú estás pasando, yo también lo estoy pasando. Yo también estoy sufriendo una depresión, una decepción, una infidelidad, lo que tú estés pasando. Pero sabes, ahorita yo estoy agarrado de la mano de Dios y Dios me está levantando. Es un proceso difícil, es un proceso doloroso, pero yo estoy poniendo mi esperanza en Cristo. Te invito a que hagas lo mismo. ¿Por qué? Porque la esperanza es poderosa, mis amados hermanos. Y lo vamos a ver de qué manera es. Vamos a ver, como les decía, del libro de Apocalipsis, del capítulo 14, versículo 14, vamos a leer hasta el capítulo 15, versículo 8. Y aquí la palabra de Dios nos enseña a mirar al porvenir, a lo que viene,
con esperanza. Que lo que tú estés pensando dentro de tu futuro no te atore porque no tienes esperanza. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer lo que dice y vamos a escudriñar todo esto, ¿ok? Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de Dios. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Capítulo 15. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, mis amados hermanos, esta es la palabra, ¿verdad?, de Dios, que nos está enseñando que la esperanza es poderosa. No es simplemente un sentimiento o una emoción, ni tampoco depende de las circunstancias que tú y yo podamos estar viviendo. La esperanza en Cristo Jesús, que realmente debemos de vivir, es la actitud positiva, constante, de que independientemente de las circunstancias, las cosas siempre van a cambiar para mejor. O sea, ustedes y yo siempre debemos estar esperando lo mejor. Lo mejor está por venir, mis amados. Y esa es la palabra de esperanza que el Señor nos está dando el día de hoy. Lo mejor está por venir. No se desanimen. No te desesperes. No claudiques, sino todo lo contrario, persevera. Estamos a punto de alcanzar la gloria de Dios, mis amados. La esperanza tiene una piel muy dura y resistirá muchos golpes. Esto lo escribió un hombre llamado Juan Bunyan, que vivió por allá del año de 1628 al año de 1688. Y continuó diciendo: resistirá todas las cosas si es una esperanza de tipo adecuado. Por la alegría que se ha desplegado ante ella, la esperanza es lo que hace que el alma ejercite la paciencia y el sufrimiento prolongado bajo la cruz, hasta que llegue el tiempo de disfrutar la corona.
Eso es lo que tú y yo tenemos que vivir. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo muy claro, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y nosotros queremos seguir a Cristo. Hemos de tomar la cruz que el Señor nos está dando y hemos de negarnos a nosotros mismos y declarar que ahora no vivo yo, sino vivo de Cristo en mí. Y que ahora todo lo que hago, todo lo que vivo, todo lo que paso, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Cristo, en la esperanza que Cristo me está dando. Entonces, cuando miramos alrededor del mundo, pues sí, vemos mucha injusticia, muchísima. Vemos que a la gente buena le suceden cosas malas y el mal parece que está prosperando y que está reinando. Y quiero decirles que puede que en el ahora se dé la injusticia, pero un día, mis amados hermanos, habrá justicia para todos, porque Dios pondrá todo en su sitio. Y nosotros hemos declarado a Jehová Sidkenu, ¿verdad? Que es el nombre bajo el cual reconocemos a ese Dios todopoderoso en justicia. Y la justicia de Dios vendrá a nuestra vida tarde que temprano. Entonces, hay una declaración de un hombre apellidado Neopin que dice, el horizonte para el cristiano es que Él, Jesucristo, regresará y que aguardamos la venida del Señor. Eso es lo que nos espera adelante. Eso es lo que tú y yo tenemos que empezar a ver a lo lejos, al horizonte. Él regresará. Jesucristo lo prometió y ahora estamos aguardando su venida. Puede ocurrir mañana o en cualquier momento, eso no lo tenemos nosotros nada claro, ni vamos a poder comprenderlo, pero es algo que está en el horizonte, en el futuro. ¿Qué tan lejano, qué tan cercano? No lo sabemos. Para mí este horizonte es fundamental. Este futuro que esperamos es fundamental. Y es lo que hace posible que tú y yo estemos esperanzados y por lo tanto que la vida nos resulte con sentido, o sea, con un sentido propio de vida y que también nos resulte en una condición en donde aprendemos a sobrellevar nuestra situación, donde la paciencia llega a nuestra vida y todo aquello que nos angustia, que nos desespera, que nos lleva a temor, tiene que hacerse a un lado, mis amados hermanos, porque ahora comprendemos el amor de Dios a través de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y donde está el amor de Dios, está fuera el temor. Y entonces aquí es cuando nosotros tenemos algo glorioso. En este pasaje, el apóstol Juan recibe ver en anticipo, fíjense, de cómo será poner todo en su sitio, la justicia de Dios. Jesús será el juez. Y por eso dice en el versículo 14 del capítulo 14, miré y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Y obviamente aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que a nuestro Señor Jesucristo le gustaba mucho declararse como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Porque ahí está toda su deidad, mis amados hermanos. Entonces, cuando Juan, el apóstol, lo declara de esa manera, pues entendemos que aquí está viendo a nuestro Señor Jesucristo con autoridad, ¿verdad? Con una corona de oro y también con una hoz afilada, porque cegará la condición de las naciones. Jesús dijo que en esta vida el trigo y la cizaña crecen juntitos, ¿verdad? Ahí van, hasta la cosecha. De hecho, ustedes y yo no podemos ni siquiera diferenciar al trigo de la cizaña cuando están creciendo. De la única manera en que se puede diferenciar una vez que crecen es que el trigo empieza a echar fruto, a dar fruto propiamente. Empieza a espigar y en las espigas empieza a crecer el grano del trigo, ¿verdad? Ese cereal que nosotros aprovechamos mucho y que es de bendición para la vida del ser humano. Y la cizaña no tiene fruto. Y curiosamente,
Una vez que crecen los dos y empiezan a madurar, el trigo se inclina por el peso del fruto y la cizaña se queda bien paradita, derechita. Y ahí es a donde hay la diferencia. Ustedes y yo somos considerados trigo delante de Dios porque llevamos fruto, porque estamos actuando conforme a lo que Dios nos está enseñando. Si tú no llevas fruto, entonces te estás comportando como cizaña. ¿Y cuál es el fruto que espera Dios que tú y yo llevemos? Bueno, que tú y yo declaremos la palabra de Dios, que compartamos la bendita palabra de Dios para que venga gente a los pies de Cristo. Y esas son tus gavillas, ese es tu fruto. Y entonces, en el momento adecuado, como dice el versículo 39 del capítulo 14, dice que la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Aquí va a ser una siega, ¿verdad? Habla de cómo la mala hierba será arrancada y destruida, o sea, la cizaña, y cómo los justos brillarán en el reino de nuestro Padre Celestial como el sol. ¿Y quiénes son los justos? Sí, levanta tu mano, tú eres justo delante de Dios. Y ya hemos aclarado esto. Podrás decirme, pero pastor, yo sigo pecando, yo de repente todavía hago cosas que no debo, todavía tengo pensamientos equivocados, todavía mi fe no me alcanza para entender por qué Dios no me cura, por qué Dios no me sana, por qué Dios no me da, y yo me siento pecador. Te quiero recordar que la justicia de Dios no es por tus actos. La justicia de Dios llegó a tu vida y te declara justo, te declara santo por la fe que ejerces en Cristo Jesús, porque has puesto tu esperanza en Jesucristo. Y por eso Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, y ahí está la justicia, ¿verdad? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso tú y yo podemos brillar y brillamos en el reino de los cielos como el sol. Y entonces Dios nos considera como ese trigo que trae fruto y que lo aparta para la gloria de su nombre. ¿Cómo ven? ¿Tendremos que predicar la palabra de Dios o no? Yo creo que sí. Y lo tenemos que hacer. Háblale a la gente que está a tu alrededor de Cristo, de cómo Cristo te está sosteniendo, por lo menos en estos tiempos de dificultad. Miren, hay un juicio radical en el que todo vestigio del mal será destruido. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 14, versículo 19 de Apocalipsis, que en el gran lagar de la ira de Dios, allí será destruido, ¿verdad? Todo aquello que no venga a la esperanza en Cristo Jesús. Toda esa cizaña, toda esa hierba que va a ser podada o va a ser cortada, va a estar en el lagar, en donde se pisa, ¿verdad? Con la muela, con esa piedra gigante, para que se esté desbaratando. Esa es la ira de Dios. Ahí van a estar todas aquellas personas que no quieran recibir la bendición que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Al estar estudiando y escuchando ustedes todo esto, debemos recordar que Jesús bebió la copa de la ira de Dios por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y ahora así somos salvados de este juicio de ira. En este pasaje, pues vemos cómo se verán las cosas cuando se complete el juicio de Dios. Ya en el capítulo 15 nos los está declarando en el versículo 1 y en el versículo 2 también, ¿verdad? Dice Juan que también se ve un mar como de vidrio mezclado con fuego. O sea, esta es una imagen que combina la pureza acrisolada con la serenidad. O sea que la paz y la justicia van de la mano, mis amados. Entonces, fíjense bien, el vidrio representa la paz, la serenidad, la tranquilidad que vamos a tener eternamente y para siempre en Cristo. Y el fuego
pues obviamente representa la justicia de Dios. El fuego, perdón, va a consumir, perdón, todo aquello que venga en contra de la verdad de Dios. Y entonces aquí se muestra la justicia y la paz juntas, en ese mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Ok? El juicio de Dios, ese fuego, purifica al mundo. El fuego del Espíritu Santo es lo que destruye el mal y destruye también la corrupción. ¿Para qué lo está destruyendo y para qué lo está haciendo? Pues es para rescatar a su pueblo, que somos tú y yo, de aquellos que nos persigan o se opongan a nosotros. ¿Se recuerdan del día de ayer acerca de la bestia o de la imagen de la bestia de la que hablábamos? Pues entonces, el fuego consumidor de Dios, el fuego purificador de Dios, es el que está llegando a tu vida en este momento y que está quitando de ti todo aquello que estorbe para que tú puedas disfrutar de la vida eterna cuando seas llamado al reino de los cielos o cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Fíjense, así como después del Éxodo, ¿se acuerdan? Que el pueblo judío sale de la esclavitud de Egipto y va caminando por ese desierto, ¿eh? Y genera una condición de que sube un gran clamor de alabanza del parte del pueblo de Dios que había cruzado el Mar Rojo. Ahora, un gran clamor de alabanza sube hasta Dios cuando tú y yo nos unimos en adoración a Dios. Y por eso, ahí entra el versículo 3 y 4 de Apocalipsis 15, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que aprender a declarar constantemente. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Eres el Rey de las naciones, y todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Es así que ustedes y yo tenemos que empezar a declarar palabras de bendición. Y esta es la palabra llena de esperanza que el Señor trae a nuestras vidas el día de hoy. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque un día Él va a poner absolutamente todo en su sitio, como el juez perfecto, como el único juez que se levanta para poner todo en orden. Si tú fuiste vejado, tú fuiste ofendido, tú fuiste lastimado, tú fuiste traicionado, deja todo eso en manos de Dios. No te angusties, no pretendas tú cobrar esa ofensa con venganza, porque no nos corresponde. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y entonces nosotros, al dejar todo en manos de Dios, en la justicia de Dios, Él va a poner todo en su lugar en el momento que sea preciso. Y nosotros descansamos en eso. Ya no tenemos por qué tener ira, ya no tenemos por qué tener rencor, ya no tenemos por qué tener falta de perdón, ya no tenemos por qué tener algo que es amargura en nuestro corazón. Cuando nosotros dejamos todo eso en manos de Dios, todo lo que nos agobia, todo lo que nos aqueja, empezamos a descansar en Él. ¿Qué pensamientos cruzan por tu mente cuando empiezas a tener esa desesperación, esa angustia, esa depresión que de repente ataca tu vida? ¿Qué pensamientos son? Muchas veces empiezas a pensar que nunca va a poder pasar esto, que tú te vas a quedar atorado en esa depresión, que no vas a poder salir adelante de tu enfermedad, que no vas a poder salir adelante de tu economía. Pero esas son las mentiras de Satanás. Hoy nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Y esta palabra de esperanza tiene que llegar a lo profundo de tu corazón. Porque gracias a Dios
tenemos una esperanza grandísima, una esperanza llamada Jesucristo para nuestro futuro. Una esperanza que fue posible por medio de la cruz de nuestro Señor Jesús. Allá en la cruz del Calvario, Él ganó un mérito especial al vencer a la muerte, mis amados hermanos, al llevar nuestros pecados, nuestras aflicciones, nuestro dolor a esa cruz y vencer por medio de la resurrección a la muerte y a Satanás. Esta esperanza es posible por la llaga de Cristo que recibió ahí en la cruz del Calvario. Y por eso tú eres sano en el nombre de Jesús. Muchas veces vemos que nuestra sanidad no llega y nos desesperamos y empezamos a tratar de hacer cosas que ya no necesitamos hacer, solamente esperar pacientemente. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Y por eso tenemos que orar y estar en la presencia de Dios continuamente para que Él nos fortalezca. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque la cruz del Calvario es suficiente para que tú empieces a mirar al futuro con una esperanza grande. Porque ahora Cristo venció. Ahora Cristo resucitó. Ahora Cristo se ha levantado con poder y gloria. Y Él es el que pelea tus batallas. Solamente hay que ser pacientes. Solamente hay que tener la esperanza puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Porque de no mucho nos sirve desesperarnos, angustiarnos, seguir en ese martirio, en esa tortura, sin Cristo, sin tener esperanza. Como inicié el comentario el día de hoy respecto a cuando una persona, un ser querido fallece, pues tendríamos dos oportunidades de pasar el duelo y de vivir ese duelo. Lo hacemos en Cristo Jesús, con la esperanza en el futuro que nos espera, creyendo fielmente que nuestro ser amado está en los brazos de papá y se está regocijando y está en un lugar envidiable ya para nosotros, o lo puedes pasar sin Cristo, solo, en tu desesperación, en tu angustia, en tu incertidumbre y sufriendo lo que no necesitas sufrir. De la misma manera, tú puedes pasar tu enfermedad con Cristo, en la esperanza, en la fe que Cristo ha vencido, que por la llaga de Cristo tú eres sano, o puedes pasarla sin Cristo y seguir sufriendo lo mismo, pero sin la esperanza, sin el gozo, sin la paz que solamente Cristo puede traerte. Entonces, tú y yo no tenemos por qué abandonar la esperanza. La esperanza nos ha sido dada. ¿Para qué? Para pasar por este valle de lágrimas, por este mundo en el cual tendremos aflicción, pero con la esperanza de que Cristo venció ya al mundo. Y no tener temor y seguir hacia adelante con la esperanza que el Señor nos ha dado. Entonces, mis amados hermanos, este pasaje, esta enseñanza, este devocional está lleno de ánimo para tu vida. Aunque tú y yo hayamos estropeado todo, ¿verdad? Aunque tú y yo pudiéramos sentir que hemos ido demasiado lejos, que hemos hecho demasiadas travesuras o pecados propiamente dicho, que hemos fallado demasiado y que podamos pensar que a lo mejor Dios nunca nos va a perdonar por algo que hemos cometido, quiero decirte que tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Hay una esperanza para ti. Hay una esperanza. Porque Cristo ganó en la cruz del Calvario el perdón de nuestros pecados. Ganó la limpieza de nuestra vida. Ganó la resurrección que un día vamos a vivir tú y yo y la vida eterna. Esto, pues son palabras de esperanza, mis amados hermanos. Palabras llenas de esperanza. Hoy te animo
a que permitas que el Espíritu Santo siga obrando en tu vida con esperanza, con amor, con ánimo. No estás solo. Cristo está contigo. Dios está contigo. El Espíritu Santo de Dios está contigo. No te dejará ni te desamparará. Solamente debes esforzarte y ser valiente para seguir adelante con la ayuda de Dios. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Yo sé que el Señor está hablando a nuestra vida con amor para que tú y yo sigamos de una manera correcta hacia el futuro que nos espera en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Qué les parece?